Inglaterra deja atrás sus grandes problemas en las tandas de penaltis y jugará su cuarta semifinal de Eurocopa, después de vencer a una Suiza que se marcha del torneo con la cabeza muy alta. Vamos a repasar y analizar todo lo que nos ha dejado este encuentro de cuartos de final. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Inglaterra se acaba de clasificar para las semifinales de esta Eurocopa 2024 después de vencer en la tanda de penaltis, haciendo el completo, metiendo todos los lanzamientos frente a una selección suiza que se marcha del torneo, siendo para mí hasta este partido de cuartos de final una de las tres que mejor estaban jugando junto a España y junto a Alemania. Mucho mérito para el conjunto helvético, pero obviamente las celebraciones, el protagonista de este partido es finalmente el conjunto inglés, que después de caer en la pasada final de la Eurocopa 2021 jugándolo como local en Wembley frente a Italia en esta misma situación en tanda de penaltis, hoy ha hecho una tanda perfecta con 5 lanzamientos anotados y con su guardameta Jordan Pickford deteniendo el primero, el de Akanji, que ya desde el principio ha dado ventaja, confianza y tranquilidad a un grupo, el de Gareth Southgate, que al igual que todas las generaciones inglesas también han sufrido en las tandas de penaltis esa eliminación también frente a Croacia en esa misma suerte en el Mundial de Rusia 2018, donde en la ronda anterior le habían ganado a Colombia. Y es que Inglaterra solo ha ganado 2 de las 9 tandas que había disputado hasta el momento en grandes torneos, anotando tan solo el 64,4% de los lanzamientos lanzados. En esa situación, hoy Inglaterra, con lanzamientos y con lanzadores de mucho prestigio, de mucho nivel, muy contrastados en la Premier, como Ivan Toney, como Bukayo Saka, como el propio Cole Palmer. Hoy Gareth Southgate con ese plan diseñado para mí específicamente para los penaltis y mucho entrenamiento, porque esto lo han repetido también en ruedas de prensa previas. Hoy Inglaterra ha podido triunfar en esa situación, en esas tandas de penaltis, dejando fuera a una selección de Suiza que, como ya le ocurrió en 2021, vuelve a caer en cuartos frente a una selección histórica, frente a una gran selección, una de las favoritas. En ese momento le ocurrió frente a España y hoy le ha ocurrido frente a Inglaterra, y no ha podido alcanzar la que sería su primera semifinal de Eurocopa o en un gran torneo en su historia. Suiza se tiene que marchar de esta Eurocopa con la cabeza muy alta, para mí siendo una de las tres que hasta este momento mejor han jugado en el torneo, junto a España y junto a Alemania. Creo que Suiza también en el tramo final del encuentro ha demostrado que tiene más a nivel colectivo, ha tenido más y mejores ocasiones el conjunto de Murat Yakin, pero le faltó ese último toque, ese acierto final, esa calidad en los últimos metros, que es el gran debe que tiene una selección que ha vuelto a competir de maravilla y que nos ha dejado, bueno, pues a su entrenador y a Granit Xhaka y también a Manuel Akanji como tres de los grandes nombres que tenemos que recordar cuando acabe esta competición, este torneo continental europeo 2024. Vamos ahora, después de hacer esta pequeña reflexión, analizando, bueno, pues lo que significa el triunfo para Inglaterra, lo que significa la derrota para Suiza, vamos a echarle un vistazo breve a un encuentro en el que no ha habido grandes novedades, es cierto, tampoco en las alineaciones, aunque es cierto también que la novedad ha llegado más en el esquema que en la aparición de nombres diferentes, ¿no? Ya que Gareth Southgate ha cambiado a línea de 5, pero ha mantenido a Bukayo Saka en banda derecha, donde viene siendo habitual, manteniendo a Kieran Trippier en banda izquierda. La novedad era la entrada de Konsa en el centro de la defensa por un Guehi que venía siendo el titular y que hoy, bueno, pues no podía estar por sanción. En Suiza, su 11 habitual, el 11 con el que le había dado un auténtico baño a Italia, pero bueno, pues hemos visto a una selección suiza diferente. Hemos visto a una selección suiza que en los primeros compases del partido es cierto que ha podido llevar la manija ante una presión alta de Inglaterra que se ha ido imponiendo con el paso de los minutos en ese primer tiempo. Una selección de Suiza que ha ido, bueno, pues sobre todo desconectando y apagando el fútbol, las claves del buen juego que venía haciendo la selección helvética a lo largo de todo el torneo, con esa presión alta, estando muy pendiente tanto de Saka, principalmente de Saka, para que ni Akanji ni Sarr pudiesen conectar con él,
Saka ha sido el organizador, ¿no? Uno de los jugadores, uno de los centrocampistas más destacados de esta Eurocopa, y lo cierto, como veis aquí en este mapa de pases, bueno, pues si os fijáis en el número 10, en Saka, vais a ver que no puede conectar en este partido frente a Inglaterra tan arriba con el número 20, ¿no? Con Iviser, que es ese futbolista que ya analizamos aquí en el canal en esa primera parte frente a Italia y en muchos partidos de esta fase de grupos, que es el jugador que, bueno, pues ha generado muchas ventajas al jugar por dentro, con Iviser, bueno, pues recibiendo en esa zona de la media punta izquierda con mucha facilidad en los encuentros posteriores de Suiza, ha hecho mucho daño a los equipos contrarios, y hoy lo cierto es que con ese cambio a defensa de 3 centrales que ha permitido que Walker o que Saka estuviesen muy pendientes de Iviser, y con esa presión alta que ha impedido que Saka pudiese recibir con tiempo para levantar la cabeza y para pensar, esas dos claves han desconectado, ¿no? Ese juego de ataque de una selección suiza, que ha tenido menos el balón de lo habitual, que ha podido llegar a campo rival y al área de Pickford con menos asiduidad de lo habitual, y que se ha visto sobre todo, bueno, pues teniendo que defenderse mucho tiempo cerca de la portería de Jan Sommer, y con un emparejamiento, el de Saka contra Iviser, que no le favorecía absolutamente nada. Saka, uno de los mejores extremos del mundo, a Iviser, un futbolista que está jugando como carrilero, pero que normalmente su equipo actúa como interior, así que el extremo de inglés se lo ha hecho pasar muy mal a Iviser, superándolo hasta en 5 ocasiones en ese primer tiempo, como veis en este gráfico, muy cerca del área, y generando los mejores acercamientos de una primera mitad en la que no ha habido disparos a puerta, pero en la que la mejor ocasión sin duda ha sido para Inglaterra, con el pase atrás de Saka a Mainoo y la acción providencial de Granit Xhaka para evitar, ¿no? del futbolista suizo, el mediocentro suizo, para evitar el posible gol de Kobbie Mainoo. Suiza estaba siendo maniatada tácticamente por el plan de Southgate, por esa presión alta, por esa línea de 3 con sus centrales o con su carrilero, con Saka o con Walker, bueno, pues marcando siempre y siendo muy agresivo sobre los posibles desmarques de Iviser. Y en el segundo tiempo hemos visto a una Suiza que, en vez de intentar salir y jugar siempre por la izquierda, ha cambiado su forma de afrontar esa presión alta, mandando bueno, pues a Iviser muy arriba, mandando también a Ndoye, el otro carrilero, también muy arriba, y formando prácticamente una línea de 4 atrás, metiendo a Saka entre centrales y mandando a Ricardo Rodríguez como lateral izquierdo y a Sarr, como lateral derecho, adelantando y superando, ¿no? esa presión con 3 futbolistas en el frente que hacía Inglaterra en algunos momentos, y jugando mucho más por derecha de lo que venía siendo habitual en el torneo. Es cierto que es algo que sí vimos en ese duelo frente a Hungría de la primera jornada, una selección suiza que comenzaba o que progresaba a través de su banda derecha, y que luego lo terminaba en banda izquierda con esas posiciones interiores de Iviser. Murad Yakin ha tocado las piezas, ha metido también, bueno, pues como novedad a Widmer, al carrilero derecho habitual, y bueno, pues lo ha mandado prácticamente en posición de extremo y cargando el área, ¿no? Hemos visto una selección de Suiza que ha girado el partido a partir del descanso y que ha terminado encontrando el premio del gol con ese tanto en el minuto 75, ese 0-1 en un centro muy bueno de Ndoye entre centrales y portero. Siempre es un lío tremendo. Konsa se había podido imponer en la primera parte y en el inicio de la segunda en el área, un embolo que no ha dejado de intentarlo, que no ha dejado de rematar, pero que siempre se veía con sus disparos bloqueados por Konsa, por la novedad hoy en la defensa inglesa, hasta que ha llegado Embolo, bueno, pues enfrentándose a un jugador diferente y superando en el segundo palo a Walker, ¿no? Con ese tramo final del partido, con ese 0-1, parecía que Inglaterra, o que Suiza, mejor dicho, se las prometía muy felices, que esa primera semifinal de la Eurocopa en toda su historia estaba muy cerca, debido al muy buen trabajo defensivo que había hecho Suiza durante la primera parte, principalmente, donde estaba siendo dominada. Pero no ha podido mantener esa ventaja Suiza apenas un par de minutos, hasta que ha llegado ese primer tanto de Inglaterra, el disparo desde fuera del área de Bukayo Saka, con Declan Rice, bueno, pues doblando por dentro, haciendo el desmarque por dentro a Saka, arrastrando a Zuber, que estaba ayudando al bueno de Iviser en esa marca, y bueno, pues Bukayo Saka, que se mete hacia adentro y en un disparo que supera un bosque de piernas termina encontrando el palo y el gol.
en un disparo que no iba demasiado fuerte. Yo creo que Sommer, si hubiese podido ver el balón salir, lo hubiese podido detener, pero al final ese bosque de piernas ha terminado, bueno, pues permitiendo a Inglaterra empatar y afrontar el tramo final del partido y también la prórroga con mucha más tranquilidad, pese a esos cambios, a la entrada de Palmer, a la entrada también de Luke Shaw, a la entrada también de ese, nada más encajar el primer tanto. Inglaterra no ha necesitado tanto de esos nombres y bueno, pues esos jugadores sobre todo lo que han ido aportando es frescura en una prórroga marcada sobre todo por el empuje final de la selección suiza y por la entrada de futbolistas que después se han convertido en lanzadores en la tanda de penaltis, como Ivan Toney o también Trent Alexander-Arnold. Finalmente en esa tanda lanzamientos perfectos de Inglaterra, tan solo en uno, en el lanzamiento de Ivan Toney, Jan Sommer ha estado cerca de pararlo, en los demás ha sido totalmente engañado el guardameta suizo, que tenía, es cierto, como alternativa a Gregor Kobel en el banquillo, pero yo, mirando los datos, bueno, pues no veo una diferencia que justifique hacer un cambio en la tanda para cambiar al guardameta. Por lo tanto, bueno, pues entendible la decisión de Murad Yakin, y el gran héroe, también otro de los héroes, tiene que ser el bueno de Pickford, que le ha detenido ese primer penalti a Manuel Akanji para, bueno, pues terminar de mala manera un torneo en el que Manuel Akanji ha estado espectacular. Hoy ha vuelto a comerse al delantero que tenía enfrente, a un Harry Kane que apenas ha podido tocar el balón y que dentro del área no ha tenido ninguna posibilidad de rematar frente a la portería de Jan Sommer. Finalmente Inglaterra, haciendo o mejorando sobre todo en la primera parte claramente con respecto a sus partidos anteriores, pero sin completar un partido ni siquiera de notable, se termina metiendo en la cuarta semifinal de su historia y dejando atrás sus problemas con las tandas de penaltis. Ha ganado 3 de las 10 que ha tenido en grandes torneos, mejorando sus datos también con ese pleno en la tanda de hoy frente a Suiza. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.